Miren, hermanos, uno de los principales problemas que tiene la iglesia del Señor es que no se vive en una forma coherente de lo que hablamos, de las enseñanzas que tenemos. Es sorprendente que hay cristianos de años, en las iglesias, y de repente tú los escuchas caer en un retroceso, en un caso escandaloso de pecado, en un divorcio, personas que eran líderes de una iglesia y de pronto se divorciaron, o de pronto los trabajadores en los empleos, en las empresas. Muchas veces los trabajadores cristianos no son aquellos que realmente quieren los jefes, porque a veces hay malos testimonios de cómo viven, de cómo son irresponsables. Y la iglesia del Señor realmente tiene una acusación de que no vivimos congruente con tanta enseñanza que recibimos. El meollo de este pasaje, estaremos del capítulo 1, del versículo 18 hasta el 27, es bien sencillo. Se puede resumir en una frase: sea hacedor y no oidor de la Biblia. En otras palabras, no es tanto lo que sepas, sino lo que vivas del cristianismo. Y yo, hermanos, me acaba de mandar un mensaje de mi esposa que estuvo en el primer servicio. Me dice: fui desafiada en varias partes del mensaje. Yo también. Preparando esto me doy cuenta, yo le pido al Señor que sea un ladrillo, hermanos, que Gracia Soberana Guadalajara nos caractericemos por ser hacedores, no que no tengamos información nomás, sino que vivamos el Evangelio. Aparentemente no es un problema nuevo, si no Santiago no lo hubiera escrito. La carga de Santiago es la justicia practicada, y te vas a dar cuenta que todos los pasajes de aquí en adelante nos van a hablar de cosas a hacer, y hay un riesgo de predicar Santiago sin la base del Evangelio, porque puedes tú nada más dar mensajes moralistas en donde, hermanos, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Sí, pero nosotros estamos predicándolo después de la cruz. Cristo no nos salvó por obras, pero nos salvó para obras de justicia que Él produce. La medida del éxito cristiano, hermano, no es cuántos ministerios, ni siquiera cuánta bendición tienes. Porque alguien dice: mira cómo me va de bien, me prosperaron en el trabajo, tengo coche nuevo, me cambié a casa nueva, y tú dices: yo estoy bien con Dios. No, la medida del éxito en una persona es qué tanto soy transformado a la imagen de Cristo. Vidas transformadas sería una buena medición de éxito de esta iglesia. No llenar sillas, no tener muchos ministerios, no tener muchos discipulados, no. ¿Qué tanto estás viviendo lo que crees? Justo me enteré y me regaló un libro, el pastor Miguel acaba de escribirlo sobre Santiago, y él le tituló ese libro, ahí lo vamos a tener en la librería ya pronto: ¿crees la Biblia o vives la Biblia? ¿Crees la Biblia nada más o vives la Biblia? Y está basado en Santiago también. Yo creo que vamos a contestar hoy la pregunta: ¿cómo soy hacedor de la palabra? Esa es un poco diferente este bosquejo. Es ¿cómo soy hacedor de la palabra? Porque la pregunta es: ok, me dice Santiago, es muy claro lo que te dice, sé hacedor, pero ¿cómo? Entonces el pasaje nos va a dar algunas respuestas. Así que listos, hermanos, papel y lápiz. El objetivo es ¿cómo soy hacedor de la palabra? Número 1, siendo pronto para oír. Voy a dar 4 respuestas. Primera respuesta: siendo pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Hay una tentación de los cristianos. ¿Cómo sabemos que es una tentación para los cristianos? Porque versículo 18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Todos lo saben, mis amados hermanos. ¿Qué sabían? Que ellos habían nacido de nuevo por la palabra viva. De esta sección va a empezar a hablar de la palabra, pero no solo la palabra que los hizo nacer de nuevo, sino la palabra que los quiere transformar. Y él está hablándole a hermanos. Y una tentación que tienen los hermanos es que muchas veces somos prontos para hablar antes de prontos para oír. Y quiero darte 4 enseñanzas de lo que eso significa. Estamos respondiendo a la primera pregunta: ¿cómo somos hacedores? Fácil. No es fácil hacerlo, pero es fácil la respuesta. Pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para la ira. Quiero explicarte 4 enseñanzas de qué significa ser pronto para oír y tardo para hablar. La primera de ellas: el cristiano tiende a tener la tentación de querer ser maestro antes de ser discípulo. Es una tentación innata. Queremos enseñar de lo que estamos descubriendo en las Escrituras antes de haberlo aprendido, y más importante que aprendido, antes de haberlo vivido. Y el Señor Jesús reprendió, dijo: ustedes, fariseos, son ciegos, guías de ciegos. Enseñaban, pero están ciegos, no están viviendo lo que enseñan. Y yo creo que ha habido un creciente número de personas en la iglesia cristiana contemporánea que tienen acceso a mucha teología, a muchos libros, el acceso del Kindle, de la lectura de librerías cristianas, y tienes mucha información. Pero la Biblia, ahí mismo en Santiago, dice capítulo 3, versículo 1. Escucha este versículo: hermanos míos, le vuelvo a hablar a los hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán o recibiremos un juicio más severo. O sea, la pregunta es: ¿prohíbe el Señor que nos hagamos maestros? No, de hecho, creo que el Señor, el maestro, quiero decirte esto, hermanos, para empezar, es un ministerio y un don dado por Dios. Pero hay personas que realmente no han sido llamados al ministerio de la enseñanza, pero tienen esta tentación de hablar antes de oír. Ahora, todos somos llamados a exhortar, o exhortarnos unos a otros. Todos somos llamados a aconsejarnos con la palabra. Todos somos llamados a enseñar. Todos somos llamados a evangelizar. Toda la iglesia. No tienes que tener un don especial de maestro para hacerlo. Pero la prevención es antes de que tú te esmeres en enseñar, procura aprender. Procura oír antes de hablar. Oír al Señor, dejar que Él te transforme. Es que Dios prohíbe que busquemos la enseñanza o enseñar a otros de ninguna manera. Pero Santiago nos enseña que para poder ser hacedores de la palabra, recuérdate lo que estamos contestando. ¿Cómo soy hacedor de la palabra? Escucha esto, hermano. Esto es sencillo, es aplicación a tu vida. ¿Cómo soy hacedor? Es más importante ser discípulo que maestro. Aprendiz, la palabra discípulo es matetes, es alumno. Caminaban con el maestro. Entonces, es importante oír antes que hablar. No quiere decir que cuando aquel hombre ha crecido, ha vivido, no es llamado a enseñarle a otros, es llamado a instruir a tu hijo. Quiero dejar bien claro eso. No está prohibiendo que tú te hagas maestro, pero es más importante que oigas. Que oigas y apliques la palabra. Ahora, ¿qué otra implicación tiene esta enseñanza de ser tardo para hablar y pronto para oír? Recuérdense que dije cuando inicié la serie que Santiago es similar a los libros sapiensales. ¿Alguien se recuerda cuáles son los libros de sabiduría o sapiensales en el Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda alguno? Proverbios, Eclesiastés, Salmos, Job. Estos son libros de sabiduría. Y Santiago se cree que fue el primer libro del Nuevo Testamento, la primera carta, y tiene mucho como sabiduría. Y luego, este versículo 19 podría ser como un proverbio de sabiduría. Es la otra enseñanza que sacamos de esta ilustración. No solo que no te hagas maestro rápido, sino que aprendas a oír antes que hablar. Mira, léelo como un proverbio. Simplemente como un proverbio. Sé pronto para oír y tardo para hablar. Muchos de nosotros estamos al revés. Estamos hablando, contestando antes de que la persona haya terminado de hablar. Hermanos, esto es muy peligroso, es delicado, porque el problema con el que batalla, y por el contexto de Santiago, con el que batalla muchos creyentes, es la lengua. La lengua, mis hermanos, dice Santiago 3:6, también la lengua es un fuego. ¿Qué quiere decir? Tú ves cómo se nos quema aquí el bosque de la primavera todos los años por estas fechas. Empieza con un fueguito, con un carbón, con una chispa. Así prende todo un bosque. Dice que la lengua es como un fuego, un mundo de iniquidad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Entre los grandes problemas de los cristianos se encuentran los pecados de la lengua. Hermanos, si alguien puede dominar la lengua, es un hombre maduro. Entonces, viendo el contexto del capítulo 1, nos viene hablando, ¿quién es un hombre maduro? Un hombre que sufre con gozo las tribulaciones, es un hombre maduro. Un hombre que pide sabiduría a Dios, es un hombre maduro. Un hombre que es hacedor de la palabra de Dios y no solo oidor. Pero un hombre maduro es alguien que oye antes de hablar. La mayoría de conflictos que tenemos en el plano relacional es porque tendemos a estar hablando antes de escuchando. Cada historia, escucha esto, tiene dos versiones. Y muchas veces nosotros nos quedamos con la impresión de la primera versión. Y si tú tienes esta tentación que alguien te está platicando algo y ya tú estás queriendo responder, escucha lo que te dice Santiago. Sé pronto para oír y tardo para hablar. Dice ahí mismo en Santiago 3, versículo 7, porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domada por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Grandes bestias han sido domadas, caballos grandotes, hasta leones doman. Pero la lengua es difícil de domar. Y mira esta última frase, es un mal turbulento y un veneno lleno de veneno mortal. Hermanos, la lengua es capaz de envenenar a alguien, de dañarlo con tus palabras. Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Me estaba riendo en el primer servicio. Suponte que tú no me conoces. Nunca has hablado conmigo. Nunca nos hemos tomado un café. Pero tú viniste aquí el domingo a la iglesia. Me voy a poner yo de ejemplo para que nadie se vaya a dar por aludido. Entonces, tú viniste el domingo a la iglesia que te invitó un amigo. Y dice, oye, yo no conozco al pastor Roberto. Se me hizo el cuate así bien payaso. O bien serio, lo que quieras ponerme. Fíjate cómo es la lengua. Suponte que tu amigo tiene algo contra mí, que confirma que yo soy soberbio, lo que quiera decir, y le dice, sí, fíjate, vieras que yo digo que él es esto y esto y esto, y ves todas las deficiencias de mi carácter. ¿Qué va a pasar con la persona que oyó eso sin conocerme? ¿Qué crees que va a pasar? Inmediatamente la lengua le da un prejuicio. Y sin nunca haber hablado conmigo, sin nunca haberme conocido, sí es cierto, mira, coincido, ¿verdad que así es el Señor? Así nos pasa. Hermanos, veremos aquí en las próximas aplicaciones los pecados de la lengua. Yo me recuerdo una vez que hicimos un estudio con unos hermanos, hay cerca, aquí por lo menos como 25 pecados, hasta los que yo me recuerdo: chisme, mentira, palabras deshonestas, falso testimonio, prejuicio, insultos, tantas cosas que hay con la lengua, entre otros. Palabras de desprestigio o palabras para dañar a alguien. Dicen por ahí, hermanos, que una palabra que destruye requiere 100 palabras de ánimo para poderla edificar. O sea, cuando tú destruyes a alguien en una relación con tu boca, tú hablas y le dices algo duro. Vamos a poner el ejemplo de los cónyuges o de un hijo. Tú le dices, tú eres esto, le dices a tu esposa. O tu esposa te dice, tú eres esto. Eso va a tomar 99 palabras o 100 palabras para que se te olvide. Si no, hermanos casados, no es cierto que no te recuerdes de las 99 palabras de afirmación, pero sí te recuerdas de la una palabra que te dijo hiriente. Porque la lengua es un veneno. Entonces nos está dando un proverbio, Santiago, y te dice, oye, cálmate. En las muchas palabras no falta pecado. Es mejor que seas oidor y no hablador. Es mejor que un hombre maduro tiende a oír a Dios y a oír a las personas antes de hablar.
Porque cuando hablamos, corremos el riesgo de darle rienda suelta a una bestia, nuestra lengua. Tercera enseñanza que se desprende de ser pronto para oír y tardo para hablar. Dice que seas pronto para oír y tardo para la ira. Porque en la ira no opera la justicia de Dios. El problema mencionado es la ira, es la respuesta. ¿Qué es la ira, hermanos? La ira es la respuesta a una pasión idolátrica. Una pasión idolátrica es que tú tienes un ídolo, pero ese ídolo no fue adorado. Por ejemplo, el ídolo de la comodidad. Miren, hermanos, yo me he airado por cosas, y me da vergüenza decirlo en un púlpito, pero que yo tengo una expectativa. Por ejemplo, me recuerdo que el niño mío tenía como 1 año de edad. Veníamos de viaje de nuestro país, todo el día de viaje, y mi expectativa que yo traía era llegar a la casa, que el niño se durmiera y que hubiera paz. Un ídolo de, ¿cómo se llama eso? De la comodidad. Y llego y el niño, a lo mejor le dolía el estómago, pobrecito, son de las cosas que uno se arrepiente como padre. Y yo estoy insoportablemente desesperado con mi niño, con mi esposa. Y luego me fui, ya cuando me calmé, dije, o sea, ¿qué es lo que me enojó tanto? ¿Sabes qué es lo que me enojó? El ídolo de la comodidad. O tú te airas porque no te respetaron, porque no te saludaron, porque hablaron mal de ti. Todo eso es porque te crees más de lo que eres. Entonces la ira dice, mira, tú sé lento para la ira como es tu padre. No des rienda suelta a tu ira y contestes con la misma venganza. Te doy una ilustración. Cuando alguien dice algo injusto de ti, ¿qué lo han dicho? Dígame de quién no han dicho algo injusto. Él es tal cosa y tú no eres. Tú comienzas a sentir una pasión idolátrica porque tu yo fue dañado y porque tienes un concepto equivocado de quién eres y comienzas a pasar por tu mente: lo que dijeron no es cierto, no me conocen, me están juzgando. Comienzas a batallar con tu orgullo y tus pasiones y de repente lo que sientes es explotas en ira y deseo de venganza, y esta persona va a saber lo que yo soy en verdad. Te quejas, murmuras y en los peores casos eres violento. Quiero llevarte al Antiguo Testamento un ejemplo antes del Evangelio de cómo alguien respondió con el Evangelio. Segundo de Samuel 16. Contexto de lo que está pasando aquí. David había sustituido a Saúl en el trono. Y lo que marcaba es que su casa estaba reinando ahora y los hijos de Saúl se habían vuelto sus enemigos. Y el Señor además le había dado muchas pruebas a David, que su mismo hijo Jonatán lo estaba persiguiendo. En una de esas ocasiones, versículo 5, dice: al llegar el rey David a Bahurim, entonces salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Aquí, mi querido Gera, tu hijo. Ahí salió Simei. Cuando salió Simei, iba maldiciendo, tirando piedras a David y a todos los siervos del rey. ¿Tú te imaginas esta escena? Viene un hijo de Saúl y tiraba piedras, y todos los siervos del rey, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, lo protegían con escudos a la mejor de las piedras. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. Y tú vas a decir: ay, eso no es nada, yo aguanto más. Espérate, el contexto es trágico, hermanos. Él está diciendo: tú eres un ladrón del trono, tú llegaste al poder con sangre. El legítimo es mi papá, no tú, bueno, mi familiar Saúl. Mira qué más gritaba. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno, el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. ¿Qué es eso, hermano? Juicio. No sé si te ha tocado pasar que tú entras en una prueba, te despiden de tu trabajo, te enfermas y no falta el hermanito que venga como Simei y te diga: ¿sabes qué?
Eso te pasa porque eres un gran soberbio. Andas mal con Dios. Y miren, hermanos, la ira se inflama. Y uno dice, ¿y por qué me dices esto? Ahora, lo sorprendente es que en el Antiguo Testamento este hombre respondió con el Evangelio. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir a este perro muerto a mi señor el rey? Su comandante: déjeme que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tengo que ver yo con ustedes, hijo de Sarbia? Le dijo: cálmate. Y mira esta frase: si él maldice y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá, por qué has hecho esto? Entonces David dijo a Abisaí, a todos sus siervos: mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida, ¿cuánto más este benjaminita? Déjenlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Hermanos, ¿no fue Jesús quien nos dijo en el Sermón del Monte: a los que los maldigan, ustedes bendíganlos? Oren por los que los odian. No con tu amigo, con la que eres uña y mugre, con el que son ¿cómo es? BFF, Best Friend Forever. Ellos dicen no tienen ninguna dificultad con. Yo les quiero hacer una pregunta, porque yo sí lo he vivido. ¿Alguien? No me voy a levantar la mano. ¿A alguien le ha pasado esto? Que alguien te juzgue de algo que no es. Bueno, te dice Santiago: sé pronto para oír. ¿Por qué? Porque David dice una verdad, y no será que Dios me lo mandó a decir. Aunque sea un juicio injusto en tu contra, hermanos, debemos de tener la pequeña sospecha que Dios nos quiere hablar algo. A nadie le gusta que lo critiquen o lo juzguen. Pero un hombre humilde dice, en lugar de responder en ira, y luego Santiago dice: porque en la ira no obra la justicia de Dios. En la ira obra tu justicia. Dices tú, el versículo lo aplicas y dices: mía es la venganza, o sea, tuya. Pero el Señor dice: no, tuya no es la venganza es del Señor. Deja tu causa al Señor. Última enseñanza de qué es ser oidor antes de hablador. Significa ser enseñable. Esa palabra hasta me la corregía el editor de Word. Enseñable es una palabra que usamos en el medio cristiano. En inglés dice teachable, enseñable. Un hombre maduro es enseñable, nunca deja de aprender. Siempre somos necesitados del Maestro, del Espíritu Santo. Y en el contexto, acuérdate, estamos respondiendo: ¿cómo soy hacedor de la palabra? El día que tú creas que ya sabes el Evangelio, que ya sabes la vida cristiana, ese día dejas de aprender y dejas de crecer y dejas de cambiar. Dejas de ser hacedor de la palabra. Siempre, y amados hermanos, aquí hay hermanos que yo admiro, que tienen años en la fe, perseverantes, más años en la fe que yo. Yo este año cumplo 30 años de convertido, en diciembre, por la gracia de Dios. Y he estudiado muchas cosas de la palabra, pero me veo en la necesidad de seguir siendo aprendiz, matetes, discípulo de Cristo. Y una virtud que Pablo le dijo a Tito y a Timoteo en los pastores: cuando nombres un pastor, un líder, hermano amado, si tú aspiras un liderazgo en esta iglesia, un pastorado, ser un misionero, un plantador de iglesia, tú necesitas ser enseñable. Los pastores que caen muchas veces es porque están solos, y porque hubo un pastor que cayó, tenía una iglesia muy grande, y él dijo esta frase, lo estoy citando: yo no me voy a dejar aconsejar por un pastor que tenga una iglesia más pequeña que la que yo tengo. No duró mucho tiempo para que ese ministerio cayera en un escándalo grande. Él tenía una iglesia de 3,500 personas. Entonces él no podía oír a un pastor de una iglesia de 200 personas, aunque fuera un hombre sabio. Yo no voy a pedir consejo, yo sé cómo manejar mi matrimonio. No, sé enseñable, hermanos.
Una de las cosas que frustra a los líderes, pastores, maestros, se invita a un discipulado, a una enseñanza. Y a veces, aquí no me pasa tanto, aquí tenemos varios cursos y la gente se apunta, pero hay personas que desprecian la enseñanza. No menosprecies la enseñanza, dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y alivio a tus huesos. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto un hombre que se tiene por sabio? Este versículo, estábamos cantando y yo lo estaba pensando. ¿Has visto un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. El que no busca consejo, el que es individualista, el que no es enseñable. Yo hermanos les digo, aquí queremos levantar más líderes. Este año, en septiembre presentamos a Zacbé, a Richard y a Nelson como potenciales diáconos, pero ya a cumplir el año vamos a presentarlos como sus líderes. Y muchos de ustedes pueden decir, no, yo no le recibo, él es más joven que yo, o él es más inexperto que yo. No, hermanos. Ellos tienen que ser enseñables por un lado y ustedes tienen que recibir la palabra implantada, dice aquí. ¿Ok? Entonces, primera gran respuesta. Creo que tomé mucho tiempo para esta primera respuesta, pero importante. Para ser hacedor es importante oír antes que hablar, oír antes que airarse. ¿Ok? Segunda gran respuesta, y vamos a ir más rápido en estas 3 respuestas más. Busca ser santificado por la palabra. ¿Qué quiere decir? O sea, para ser hacedor no es la leo pero no cambio. Mira el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia que hay, los restos que quedan en nosotros, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Desechando es un verbo que está en gerundio. O sea, gerundio, yo sé que hace mucho pasamos la prepa y unos se la pasaron de noche, como su servidor. Yo esto lo he aprendido hoy, no lo aprendí en la preparatoria ni en la universidad. Un gerundio es un verbo continuo, desechando y yendo, eso es gerundio. O sea, a diario yo estoy desechando, además de ser gerundio, es activo. O sea, la acción la hace la persona, no espera a que el Señor me santifique, eso es pasivo. No dice que el Señor quite de ti los pecados, no, dice tú deséchalos, desechándolos a diario. Y otro es un imperativo, no es una sugerencia. Si tú quieres ser hacedor de la palabra no comulga o no puede cohabitar con la inmundicia y el resto de malicia. Es decir, yo quiero ser hacedor de la palabra, necesito ser santificado por ella, necesito pedir a Dios, venir a la Escritura con un corazón sincero y decir, Señor, yo no vengo a leer la Biblia solo para agarrar información. Por lo que yo creo que las personas no cambian, y me voy a incluir por lo que yo creo que no cambiamos, es porque muchos vienen a la Biblia aferrados de un pecado. Y lo tremendo de esto, que la palabra malicia, por ejemplo, es un término para el pecado que carga consigo hostilidad y aún una intención de hacer daño. Entonces tú vienes con malicia a la Biblia y dices, no, pues hay gente que busca la Biblia para la palabra de Dios para debatir una doctrina. ¿Tú crees que va a haber transformación con eso? ¿Tú crees que si voy a buscar para comprobarle a tal doctrina que están equivocados? Ahí no estás buscando la sabiduría de lo alto, la que transforma. Hay quien viene a las predicaciones, hermanos, lo digo con todo respeto, no sé si sea el caso, si alguien se siente por aludido, no lo pensé en alguien en particular, pero la generación que vivimos tiende a estar evaluando el sermón, a estar evaluando el exégesis, y que si la doctrina, y que si es arminiana o calvinista, o que si el Señor tiene 40 minutos. Hay personas que se molestan porque el pastor se pasó de los 40 minutos. O que porque si no afirmó algunos marcos de referencia que tú traes de tu denominación. Y muchas veces nos perdemos la bendición de oír a Dios a través de aquel pastor. Ahora, eso no quiere decir
licencia para que el hombre de Dios que se para en un púlpito no hable la palabra de Dios. Dice que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica e iban a escudriñar las escrituras. Si hay un escudriñamiento bíblico en donde tú dices, a ver, el pastor Roberto está hablando de acuerdo a la Biblia. De hecho dicen que 50% es lo que yo hablo, mi logos, y 50% o más porcentaje es mi etos, lo que yo soy, mi carácter. Eso se transmite más que mis palabras. Tú eres llamado no a estar cuestionando en el sentido de decir, a ver cómo predican. Hay gente que es como un fiscal de la doctrina. Yo me pregunto, ¿qué tanta transformación están teniendo estas personas? Es fácil volverse un fariseo de la letra y estar evaluando y tener una comezón de más doctrina. Dice que no, que deseches toda malicia. Eso es venir con malicia a la Escritura. Venir con el deseo impropio, pero dice que deseches toda inmundicia. Esto es suciedad. Tú no puedes estar aferrado, les decía yo, a un pecado y venir a tu tiempo devocional con el Señor. Miren, hermanos, yo se los digo, esto es un testimonio, ni siquiera está en mis notas. Yo a veces he estado con mis pensamientos enganchados, con faltas delante de Dios. Tú puedes, o yo puedo ver una serie de televisión y te vas a levantar exactamente igual o peor de ese lugar. Tú puedes ir a hacer deporte, a mí me gusta mucho ir a correr como para, sube el cortisol o baja el cortisol, no sé cómo sea el elemento, te ayuda un poco, pero dice para poco aprovecha. Pero si un hombre viene así enganchado, en pecado, aún en pecado, y te sientas delante de la santa palabra de Dios que dice que es como un espejo, dice, Señor, yo quiero desechar esta inmundicia. Vamos a poner un caso extremo, un hombre que tiene 2 mujeres, que está en un pecado claro de adulterio. Si él viene a la palabra, te dice, desecha tu pecado. Si alguien está en una ira, una amargura, una soberbia, no puede seguir sentado. Eso es lo que te convierte en hacedor, hermanos. El mundo está cansado de decir, ellos nos dicen, mira cuánto cantan, cuánto conocen, cuántos versículos memorizan, cuántos seminarios van, cuántos campamentos van, pero mira cómo se tratan, mira cómo se odian, mira cuánta inmundicia, son los más tremendos, los más adictos, los más mal hablados. Hermanos, no estoy diciendo por nadie aquí en específico, pero es la verdad lo que vive la iglesia. No es cierto, hermanos. No es el juicio que tiene la iglesia, es una incongruencia. Entonces te dice, desecha, no digas, no vengas el domingo y salgas igual con tu pecado, si no de nada sirvió. ¿Cómo soy hacedor? Entonces, siendo oidor antes que hablador, desechando el pecado, la inmundicia, la malicia. Tercera respuesta, recibiendo, también otro gerundio, con humildad y mansedumbre la palabra implantada. Versículo 21, que acabamos de leer. Después de desechando toda inmundicia, resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Por la expresión palabra implantada y por el contexto que no tenían muchas escrituras, pareciera que hace referencia a la enseñanza hablada, a la predicación, a la enseñanza de un maestro. Dice, y está relacionado con lo que dije anteriormente. Para ser hacedor yo tengo que ser humilde cuando la palabra es implantada en mi corazón. No puedo ser soberbio, no puedo venir con esquemas mentales. La humildad es el principio de ser enseñable. Dios da gracia a los humildes. Tú quieres gracia de Dios, yo quiero gracia de Dios, pero si tú estás ahorita oyéndome con una postura de soberbia, no contra mí, sino contra Dios, Dios te resiste. Y no hay transformación. Hermanos, si tú has tenido broncas en tu matrimonio, con tus hijos, tú lo sabes bien, que cuando tú te enorgulleces o te ensoberbeces, ahí no hay gracia de Dios.
Necesitas ser humilde, necesitas temblar. La palabra, lo que quiero decir es que la palabra no se puede recibir con orgullo. Es importante la actitud con la que se recibe, lo contrario a recibirla con humildad es recibirla con orgullo, con cuestionamiento. No estoy diciendo que no se deba de examinar la exposición bíblica, que no se deba de examinar que el vaso que predica sea un vaso limpio. No estoy diciendo, no, pues usted oiga, usted tómese el agua y no vea el vaso. No, esa es una falacia. Estoy diciendo que en la actualidad hay quienes se acercan a la palabra de Dios con orgullo intelectual, a defender una doctrina con cuestionamientos, con marcos de referencia. A veces es el caso que se está evaluando el exégesis del pastor, los conceptos teológicos. Mira, te voy a dar un concepto que vertimos en el taller de Simeon Trust. Es un taller de predicación expositiva y dice, te hacen esta pregunta: ¿para qué es un poste de luz? Vamos a decir que está de noche y solo tiene un poste y una lámpara de luz. ¿Para qué es? Para iluminarte. Entonces el que quiere ser iluminado se somete bajo ese poste, ¿no es cierto? Te pones abajo. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ilumina, no es mis conceptos, no es mi doctrina. A la Biblia no se viene con mis doctrinas, mis marcos de referencia que a mí me enseñaron, que si mi denominación enseña así. No, tú tienes que venir y decir, tú habla, Dios, tú habla, ¿qué dice tu palabra? Aparte de lo que yo creo, tú háblame. Eso es venir con humildad. Pero ese mismo poste de luz, ese es el uso para el que fue diseñado, puede ser usado de diferente manera por un borracho. ¿Para qué usan los borrachos los postes de luz, hermanos? ¿Para qué? Ahí recargados en el poste. Y muchos usan la Biblia no como fuente de iluminación, sino como para recargarse en sus doctrinas o hasta para justificar sus pecados. La Biblia es la luz. Y tú eres llamado a decir, yo estoy sometido a la palabra. Una iglesia sana, por lo tanto, es una iglesia que está sometida a la palabra, no a la doctrina de la denominación, no a los conceptos del pastor. Pero para ti, mis hermanos, la palabra debes de recibirla con humildad, debes de postrarte. Una de las cosas que la palabra de Dios nos muestra, que es más bienaventurado aquel que tiembla ante su palabra. Martín Lutero dijo, mi conciencia está atada a la palabra. Mira, hermano, tú puedes fallarle al Señor. Los procesos de santificación son variados, algunos caen, se levantan, caen, se levantan. Pero mira este texto de Isaías. Así dice el Señor, Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu. Tú quieres que Dios te mire. Él dice, a mí no me hagas casas de nada si yo soy el dueño del universo. Yo no habito en casas. Pero con este voy a habitar, con el humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Que Dios nos dé la gracia, amados hermanos, de temblar ante su palabra. De estar tú ahí comiendo cuando tú escuches la palabra predicada, pero cuando tengas tus tiempos delante de la palabra de Dios, que tú vengas y le digas, Señor, transfórmame, háblame. No vengo a agarrar más erudición, más teología, más conceptos. Cámbiame, Señor. Si hay algún pecado que yo no estoy viendo, revélamelo por tu palabra. Transfórmame. Es más bien, hermanos, yo como pastor, la iglesia reformada tenía una premisa: iglesia reformada, semper reformanda. Yo tengo que estar abierto a decir, si yo algo que les he enseñado aquí, en aquel tiempo no tenía esa iluminación, volver a venir a la palabra y decir, transfórmame. Pero de la humildad que hablo es el hombre que tiembla ante su palabra. Mira, hermanos, tú si quieres ser soberbio en la vida, sélo. Pero no des coces contra el aguijón.
Con Dios no puedes ser soberbio, porque Dios te va a resistir. Si tú hoy viniste en pecado, si te has alejado del Señor, si no quieres oír la voz de tu cónyuge, de tus padres, escucha hoy la voz de la palabra santa de Dios y arrepiéntete. Tiembla ante su palabra. Y hermanos amados, porque aquí hay hermanos que son ejemplares en su lectura bíblica y tienen años, y algunos de ustedes ya son maestros. Yo les pido esto: nunca dejen de temblar ante su palabra. Cuando ella hable, hermano, nosotros nos ponemos como cuando la gloria del Señor llenó el templo. Nos deberíamos de poner rostro en el suelo. Por eso yo vengo bien esperanzado los domingos, porque Dios habla hoy todavía, habla por su palabra. No habla yo no soy un ¿cómo le llaman eso? Como un medium de Dios, no. Yo soy un expositor de su palabra, pero ella tiene poder. Porque mira lo que dice: ella es apta para salvar tu alma. Si tú no vienes con humildad, la Biblia está en juego la salvación de tu alma. La Biblia no solo te convirtió, sino que es la que te santifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un hombre que quiere ser santificado necesita venir con humildad en la palabra. ¿Te das cuenta cómo va construyendo Santiago su argumento? ¿Quieres ser hacedor? Oye antes de hablar. ¿Quieres ser hacedor de la palabra? No seas pronto para hablar, no te hagas muchos maestros, pero también tienes que ser aquel humilde delante de la palabra, aquel que pide ser limpiado. Debemos de venir pidiendo ser transformados. Yo te pregunto algo, no sé, nunca creo que se lo he preguntado. ¿Tú oras antes de venir los domingos? Yo creo que vivimos en tiempos que se ha olvidado lo que es la iglesia. No voy a servir, o sea, tú oras. Yo sí oro por esto: Señor, háblame. Y en tu soberanía tú me escogiste para yo también hablar de tu palabra, entendiendo estos textos que si yo no enseño bien, mayor condenación recibiré. Habla a mis hermanos. Yo ya oré por ustedes esta mañana, que de todo esto que estoy diciendo, aunque sea una palabra, sea de Dios para ustedes. Habla, oh Dios. Nuestro objetivo no es llenar nuestra mente con conocimiento intelectual, sino más bien enfocarnos en el conocimiento de Dios. Y la última respuesta: ¿cómo soy hacedor? Aplicando la palabra. Y creo que este es el énfasis del pasaje. El centro del pasaje. No solo la actitud como venimos, no solo despojándonos de inmundicia, malicia, no solo siendo oidores, pasa de un plano, ok, qué bueno, ya no eres hablador, ya eres oidor, pero mira versículo 22, sé hacedor de la palabra. Pon en práctica el conocimiento, aplícala. La respuesta de ser hacedor, ¿qué quiere decir? Y escucha, esta es una frase mía que yo le dije en el primer servicio, yo mismo dije, wow, que así sea, Señor, en mi vida. Escucha esta frase: no es tanto lo que sepas, sino lo que vivas. No me vengas a decir a mí, ya nos lo va a decir Santiago, que tienes 30 años siendo cristiano, oyendo mensajes. Es que tanto vives de eso. No me digas que lees 16 capítulos todas las mañanas si no vives un versículo de esos 16 capítulos. Y es más, no te estoy a poner a ti, no me diga yo a mí mismo. No es tanto lo que sé como lo que aplico. Aplicar, amados hermanos, una definición de aplicar es emplear, usar, ejercitar, poner por práctica un conocimiento, no sé si está por ahí esa definición, o una verdad, en este caso aquello que el Señor está diciendo en su palabra. Poner en práctica un conocimiento. Gracias, hermano.
Emplear, usar, ejercitar. Mira, va a parecer bien un ejemplo, pero pues a mí me sirve esto. Imagínate que tú vas con un nutricionista, licenciado en nutrición. Yo no sé si se dice nutricionista o nutriólogo. Las dos. Y él se supone que es experto en cuántas calorías se come una persona, qué alimentos, para estar en forma, para estar saludable. Y entonces él te comienza a dar toda la dieta y te dice, no, es que mira, estas son las calorías malas, esto te da colesterol, esto te sube el azúcar, y esto te va a poner en forma, debes de desayunar así cada cuántas horas. Hasta tienen básculas para medir todas las comidas. Y tú te le quedas viendo y el doctor, el licenciado, pesa 350 libras. Yo no sé si tú eres como yo. O sea, te va a surgir la pregunta. Oiga, licenciado, con todo respeto, y usted no aplica nada de esto que enseña. Hay casos que es definitivamente algo en la tiroide o algo así. Te creo que si fuera un chef, él sí sería congruente a la vida que enseña, las comidas suculentas, o un panadero, bueno, pero un nutricionista. Y el problema que yo encuentro, hermanos, es que muchos tenemos información, pero no tenemos vida del Evangelio. Y yo soy desafiado con esto. Para el teólogo John Frame, él definía la teología de la siguiente manera: la teología es la aplicación de la palabra de Dios por personas a todas las áreas de la vida. John Frame. La aplicación a todas las áreas. ¿Cómo sirve este mensaje en tu paternidad? ¿Cómo te sirve este mensaje mañana en tu trabajo? ¿Cómo te sirve en todas las áreas de tu vida? En tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida de discípulo, de siervo. ¿Cómo sirve? Eso es aplicar. La palabra es el medio de gracia que Dios ha dejado por su Espíritu para ser transformados a su imagen. Pero no hay transformación sin aplicación. De hecho, decía el pastor Carlos Spurgeon, ¿cuándo empieza el sermón? Cuando empieza la aplicación. Cuando yo expongo nada más y doy exégesis, eso es lo que se conoce como un predicador que vierte exégesis, así nada más. Muchos datos y todo, pero ¿cómo lo aplicas? Eso es un reto para los pastores. Tenemos que aplicar el mensaje, pero ¿tú cómo aplicas? Decía un puritano llamado Thomas Watson. Mira cómo desde aquel tiempo los puritanos, él hablaba de la aplicación. Tome cada palabra como dirigida a usted mismo. Cuando su palabra habla estruendosamente en contra del pecado, piense de esta manera: Dios se está refiriendo a mis pecados. Cuando enfatiza alguna obligación, Dios quiere que yo haga esto. Muchos no se aplican la Escritura a ellos mismos y piensan que solo se aplicaba a aquellos que vivían en los tiempos cuando se escribió. Pero si usted desea beneficiarse de la palabra, aplíquela a su propia vida. Una medicina no hará ningún bien a menos que se tome o se aplique. Traigo fiebre, ahí está el ibuprofeno, ahí está el acetaminofén, pero si no te lo tomas, ahí están los pañitos fríos, si no te los pones. Vamos, hermanos, eso es lo que yo creo que pasa en muchos casos. Este mensaje nos confronta a ver qué tipo de creyente, o sea, Santiago nos va a confrontar. Espérate el mensaje del otro domingo, nos dice: ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Es decir, una de las dificultades para aplicar la palabra es diferir el mensaje para otro. Eso lo tenemos desde nuestros primeros padres. Vino el Señor con Adán y le dijo: Adán, ¿por qué te andas escondiendo? ¿Por qué andas vestido así? Y él le contestó: la mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Te fijas cómo difirió la palabra y no la aplicó? Tú me diste a esa mujer y ella me dio a mí. O sea, yo no soy culpable, yo soy víctima.
Esa es la conducta narcisista. Yo soy víctima y nunca soy culpable, nunca asumo mi culpabilidad. Pero la palabra del Señor enseña que si tú quieres vivir, y bueno, Eva hizo lo mismo. La serpiente me engañó, o sea, la culpa es que tú creaste ese animal que me engañó y yo comí. Y desde entonces todos hemos sido así hasta este día. Qué lástima que no vino mi marido hoy para que oyera este mensaje. Este era justo para ese hijo que tengo tan rebelde. Ese es para el del grupo de comunión que nunca llega, que no aplica la palabra. No, hermano, este mensaje es para ti, es para mí. No difieras la palabra. Entonces quiero terminar con una forma práctica de cómo aplicar la palabra. Creo que todos la sabemos, pero no sé si la hacemos. Primero, lectura. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? No puedes aplicar un conocimiento que no tienes y lamentablemente las redes sociales son una gran distracción. Yo te hago esta pregunta con mucho temor. En la conferencia que estuve nos preguntaban los pastores, ¿cuál es tu primera lectura en la mañana? Mensajes del chat, del WhatsApp, red social, TikTok, Instagram, hay hasta una adicción al scrolling, no sé cómo es scrolling en español. Y esto es, yo no tengo un legalismo. Si tú tienes una red social, el Señor sabe, pero sí creo esto: no digas no tengo tiempo. ¿Sabes lo que no tienes? No tienes hambre por la palabra implantada. Porque si tuviste tiempo para ver media hora TikTok, pudiste haber tenido 15 minutos para buscar la palabra implantada con todas estas características, con humildad. Yo no me voy a poner acá de regañón, porque no dejamos que la palabra se nos aplique, porque yo también me distraigo con muchas cosas, aún cosas administrativas de la iglesia. Y dijo el Señor que sus pastores que no anden distraídos en las cosas administrativas, porque ellos deben de estar en la palabra y en la oración. Nunca se sientan mal que me llamen y les diga: oye, ¿sabes qué? Hoy no, ahorita no te puedo atender porque tengo que preparar el mensaje. De verdad, entiende que esto es de vital importancia, pero de vital importancia para salvar mi alma, porque mira lo que dice: pues el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Esta ya no es la Torá. La Torá era la ley que nos mostraba nuestra incapacidad y nos llevaba a buscar, era nuestro ayo que nos llevaba a Cristo. Nadie fue salvo ni puede ser salvo por las obras de la ley, está claro en la Escritura. Nadie la cumplió ni la cumplirá jamás. Pero esta es otra ley, es la ley de la libertad. Hay gente que dice: yo quiero ser libre. Los chavos en la adolescencia, quiero ser libre. Y la verdadera libertad la encuentras, decía uno de los reformadores: soy más libre cuando soy más esclavo de Cristo. Aquí hay verdadera libertad. Esta es la ley. Sí, la ley tiene su validez para cómo vivimos moralmente, no para salvación, pero la ley es el corazón de Dios. No matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, es el corazón de Dios. El creyente puede vivir en la ley de la libertad, pero necesitas leerla. Después de leerla necesitas estudiarla, porque una lectura por encima, si no entiendes el contexto. Por eso, gracias a Dios por las herramientas de estudio. No solo el leerla por encimita. El Espíritu Santo es quien la ilumina con la oración, pero necesitas estudiarla, un estudio formal. Lee capítulos completos, estudia el libro de Santiago, busca herramientas, comentaristas, diccionarios, estudia la palabra, sé un estudiante de la palabra. ¿Cómo más aplicarla? Medítala. La meditación es un medio de gracia olvidado, lo vimos en el Salmo 1. Meditar es rumiar, es pensar, es pedirle al Señor, leer la Biblia devocionalmente, interactuando con ella y pensando profundamente. Hay tiempos se llamaban los puritanos tiempos de solitud. Ya no hay, de estar solo. Simplemente, ya no leyendo, ya no estudiando, dejando que Dios hable. Te voy a dar un ejercicio práctico. Hoy domingo, mañana lunes, hemos leído 9 versículos, del 18 al 27.
medita en lo que hemos hablado. Con esta pregunta, ¿qué me quieres hablar? Y por último, aplícala. Y el ejemplo, ahí nos da 2 ejemplos. Aplicarla es vivirla. Te dice, no seas como el que, versículo 23, un oidor y no hacedor, que es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida qué clase de persona es. Imagínate qué ejemplo. Es como si tú te levantas, te ves. Yo, aunque ustedes no lo crean, soy bien chino, pero me echo bastante gel o cera. Yo me levanto bien chino así, si me vieras en las mañanas, así despeinado. Y suponte que tú te ves en el espejo y traes acá una espinaca que comiste ensalada, despeinado. Hermana, como aquella hermana del coro, ¿se recuerdan esa historia que les conté? Que se casaron estos dos. Y la muchacha siempre en el coro, bien maquilladita, bien linda. Y entonces el día que se casó con su marido, llegaron a la luna de miel y se quitó el maquillaje. Y le dijo, ay amor, canta, por favor, canta. Le dijo. La conoció como era en verdad. Bueno, la ilustración de aquí es, si tú te ves en el espejo y te ves desalineado, o ¿cómo se dice? Desalineado se dice, o desalineado. Y no te importa. Pues así me voy, empijamado a la iglesia, despeinado, sucio. Eso es lo que dice. Cuando tú vienes a la palabra es un espejo y te muestra tus mugres, tú muestras tus errores. Pero tú dices, me voy a ir igual. O sales de aquí y sigues viviendo en pecados. Eso es lo que dice que es el que no aplica. Y la otra ilustración, versículos 26 y 27, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Le dice, ok, esta es la religión verdadera. Muchos preguntan hoy, ¿cuál es la religión verdadera? Esta es la religión verdadera: vivir el evangelio, servir a los huérfanos, adoptar huérfanos. La iglesia cristiana es llamada a eso. ¿Sabes que el DIF le está dando más niños a parejas homosexuales? ¿Y dónde están esos padres cristianos que están diciendo, yo quiero? No solo dice visitar, ve a orfanatorios. Nosotros ayer estábamos hablando con mi esposa que queremos ir a un orfanatorio. Ve a albergues, viudas. Aquí hay viudas que tienen necesidad. Pero básicamente ese versículo está ahí no para hablar de fundar orfanatos, que creo que puede ser un buen texto para la fundación de orfanatos. Está ahí para decirte esto: vive el evangelio, que la iglesia tenga un impacto en el mundo. Que no solo estemos llenándonos de conocimiento, pero no visitemos huérfanos, no visitemos viudas y sobre todo no te guardes sin mancha en el mundo. Que sigas viviendo como el mundo. Años en la iglesia, pero no hay diferencia entre el mundo y tú. Conclusión del mensaje, amados hermanos. Todo esto es porque Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra. Todo esto es porque Él tiene un plan de salvación completo, santificación, y quiere que la iglesia, su novia, esté preparada para aquel día para recibirlo y ser transformados. El mensaje, hermanos, tiene el desafío muy sencillo. Y es la pregunta con la que iniciamos: ¿tú eres hacedor o simplemente eres oidor de la palabra? Dejemos que el Espíritu Santo nos responda y nosotros respondamos al Espíritu Santo pidiendo: haz esta obra en mí. Ponte de pie, por favor. Invito al equipo de alabanza que pase. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.